Buenos días para todos. Un agradecimiento a Indepaz, que aprovechando mi paso por Bogotá me invitaron a este diplomado. Un saludo para el compañero Pedro Arenas, que ha hecho una exposición muy completa y yo creo que muy convincente sobre la situación de los cultivos ilícitos, aunque prácticamente habló solamente de la coca. En el Cauca, que vamos a darnos simplemente unos elementos. Yo llevo 40 años trabajando con el movimiento indígena del Cauca y pues hay algunos elementos para considerar, ¿no? Allá han estado prácticamente los tres cultivos, claro, con predominancia de la coca también, pero también ha habido amapola y ha habido marihuana. Yo creo que es bueno desde el principio como intentar diferenciar entre el indígena o campesino productor, que realmente no tiene mucho sentido pues ilegalizar o criminalizar su acción, con las organizaciones criminales que son las que están manejando muchas veces estas actividades económicas y que sí causan bastante daño en estas comunidades donde muchas veces pues casi que han obligado a la gente a cultivar algunos de estos cultivos ilícitos. En el caso del Cauca, la coca para las comunidades indígenas, no para todas, pero para gran parte, sobre todo de los Nasa, que es digamos el pueblo mayoritario de los indígenas del Cauca, ha sido un cultivo tradicional en tierra adentro, en la zona norte, y el cultivo de la coca ha estado asociado a elementos rituales, a la medicina tradicional. Desde hace tiempos, los médicos tradicionales han utilizado la coca como parte de sus rituales, como parte de su acción. Como todos saben, la medicina tradicional y los rituales indígenas fueron fuertemente reprimidos, principalmente por la Iglesia Católica. La Iglesia consideró que los médicos eran brujos y que sus actividades eran impulsadas por el demonio, y trataron de exterminar prácticamente de las comunidades indígenas a los médicos y la utilización de rituales tradicionales. En los últimos años, a raíz de la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca, que nació en el año 71, y del avance, digamos, en lo político, lo social, lo cultural. En lo cultural se logró poco a poco volver a reivindicar los elementos tradicionales, sobre todo de la medicina tradicional, y algunos rituales que se habían perdido también se volvieron a rescatar, como el saquelu, el chapuz, la bendición de las varas de mando, y los médicos tradicionales empezaron a volver a jugar
su papel. Los tehualas, en el caso NASA, juegan un papel importante en la organización indígena. De pronto no tienen el mismo poder o prestigio de los magos de la Sierra Nevada, pero sí son apreciados y tienen su papel fundamental en las comunidades, inclusive para cualquier actividad importante, para un congreso del CLIC, para una marcha, siempre se consulta primero a los médicos tradicionales que deben dar el visto bueno, la posibilidad de que esas actividades se realicen y que tengan pleno éxito, que se realicen digamos, en forma adecuada. La coca, digamos, ha tenido en este caso un papel en esta parte de la medicina tradicional. También la máscara de coca sí ha existido en estas comunidades. De pronto, como dice Pedro, no ha sido generalizado en todas las comunidades indígenas del país, pero en el caso de las comunidades NASA, por lo menos, del Cauca, sí ha sido una actividad generalizada, la máscara de la coca. Bueno, cuando llega el auge de la coca como negocio, como actividad económica, pues inicialmente de parte de los indígenas no hubo mayor resistencia. Entonces muchas familias indígenas ya tenían coca en su tul llaman los nazas, su huerto familiar, y han tenido coca pues tradicionalmente. Cuando les empiezan a ofrecer como pues, un buen precio para comprarles la coca, pues muchos indígenas comienzan a venderle a los comerciantes sin mayor problema, es decir, no veían demasiadas dificultades para hacerlo. Pero era en pequeña escala, es decir, no se ponían a sembrar coca en grande para negocio. Se ampliaban un poco las huertas familiares y se vendía. Eran comerciantes, sobre todo del valle, que llegaban a establecer ese negocio. Sin embargo, en la medida en que estas redes prácticamente de la mafia que empezaron a organizar lo del narcotráfico, pues ya se convirtió en una actividad que iba en contra de la organización de la gente, iba en contra de la autoridad de los cabildos, iba en contra inclusive de los valores culturales, y empezaron varias comunidades a resistir esta actividad. Peor cuando la guerrilla, la de las FARC, decidió impulsar de lleno el cultivo de la coca y después también la marihuana y la amapola, porque ustedes saben cómo actúa la guerrilla. Es decir, la guerrilla llega y organiza no solo el comercio, es decir, llega a imponer su mando en las comunidades donde actúa, y las comunidades indígenas han sido muy celosas de su autonomía y no vieron con buenos ojos que
prácticamente llegara la guerrilla a organizar el cultivo de la coca y el negocio y los laboratorios, porque fueron poniendo laboratorios en las zonas indígenas cultivadoras de coca. Tanto la mafia como la guerrilla. En general no hubo demasiados problemas entre ellos, se entendían bien entre mafia y guerrilla. Y comenzaron a poner algunos laboratorios ya en grande. De nuevo, ya la organización indígena, que no había rechazado al pequeño productor de coca, sí consideró como lesivo la implantación de este negocio en grande dirigido por la mafia y dirigido por la guerrilla. En el año 99 se dio la resolución de Jambaló. En la resolución de Jambaló, es con una junta directiva del CRIC, o sea, la reunión de todos los gobernadores, de todas las autoridades. En esa resolución se rechazó la utilización comercial de los cultivos ilícitos y se encargó a la Guardia Indígena de perseguir sobre todo los laboratorios de coca que se habían establecido en las zonas indígenas. La Guardia Indígena cumplió, digamos, de manera bastante eficiente con esta visión que le impusieron las autoridades y destruyó, sobre todo en el resguardo de Jambaló, destruyó varios laboratorios en grande que tenía la guerrilla instalada en ese resguardo. Evidentemente, la acción de la Guardia Indígena no fue recibida con buen ánimo por parte de la guerrilla y le ha costado la vida a varios guardias indígenas. El coordinador de la Guardia Indígena de Jambaló fue asesinado por las FARC hace 2 años y están amenazados varios de los principales digamos dirigentes, tanto dirigentes como gobernadores y cabildos como los de la Guardia Indígena. En resguardos de gran presencia de la guerrilla, sobre todo en municipios como Miranda y Corinto, digamos, esto de la oposición de las autoridades indígenas al negocio de la coca, pues ha sido motivo de conflicto. Tal vez uno de los principales motivos de conflicto con la guerrilla ha sido este. Y, por supuesto, pues la presencia de los actores armados, tanto del ejército como de la guerrilla, pues ha sido rechazado por la mayoría de las comunidades indígenas del Cauca y ha costado pues tensiones y muertos y gente que ha tenido que desplazarse. Además de la coca, pues la marihuana ha tenido alguna presencia, y eso sobre todo en el municipio de Corinto. En la vereda de Venadillo, desde hace años se producía una marihuana que tenía como buena aceptación. Por ahí nos contaban que en Holanda, en esos sitios donde
legalizaron la marihuana. La marihuana de Corinto era de las más apetecidas por los consumidores holandeses. La producción de marihuana en el resguardo de Venadillo la dirigía directamente el comandante Alonso del 6º Frente de las FARC. El comandante Alonso fue dado de baja por el ejército, creo que hace como 3 años, pero no creo que se haya suspendido por eso ese negocio de la marihuana. Al contrario, parece que han encontrado una marihuana de mejor calidad, de mayor concentración, creo que se llama marihuana creepy, si no estoy mal. Y eso lo están produciendo entre Corinto, Toribío. Eso necesita, parece que técnicas muy especiales, iluminan de noche. Cuando uno viaja de noche por esos lados, por Toribío, Corinto, pues uno ve una cantidad de sitios iluminados. Y son los sitios donde están cultivando la marihuana creepy. Sobre todo son las FARC las que están coordinando eso, pero resulta que el ejército, que conoce eso perfectamente y que tiene su misión de ir allá, el ejército no ha destruido un solo sitio de esos de cultivo de esta marihuana creepy. Las malas lenguas dicen que ellos también tienen su buena tajada para beneficiarse de este cultivo. Entonces, entre las FARC y el ejército, pues tienen sus buenos ingresos por este nuevo tipo de marihuana, que sobre todo, repito, es cultivado entre Corinto y Toribío. Bueno, la amapola tuvo su época de auge también. Ustedes saben que la amapola sí es de tierras frías, o sea, lo cultivaban más que todo en las zonas de clima frío. Esto entró en algunas zonas, en la zona que llamamos de Oriente, que son municipios de Silvia y Jambaló, y en el sur, en el macizo colombiano, en municipios como La Vega, Almaguer, Bolívar. A diferencia de la coca, la amapola no tiene ningún significado cultural, es decir, no ha tenido una presencia en las comunidades tradicionalmente. Entró por negocio, ¿no es cierto? Y esto sí ha sido más la mafia que la misma guerrilla la que ha impulsado la amapola. Algunas comunidades se negaron desde el principio a recibir eso. Fue el caso de la comunidad de Quisgó en Siria, que creo que ahí sí era la guerrilla la que se los quería meter y la gente se opuso y no lo metió. En el caso de Guambía, la amapola llegó a tener una presencia grande. El cabildo de Guambía rechazó el cultivo de la amapola en grande que se estaba dando allá en el resguardo de Guambía. Eso al cabildo le costó conflictos muy grandes con algunos cultivadores, es decir, hubo amenazas contra el cabildo, creo que hubo dirigentes asesinados y pues los mismos comuneros, bueno, ustedes saben que a veces a los comuneros no les gustaba que les quitaran pues, su negocio o su modo de vida. En realidad, para mucha gente esto ha sido un modo de vida y lógicamente donde ha habido autoridades que han tratado de limitar eso, pues se han rebelado. Entonces hubo rebelión, por ejemplo, contra el cabildo de Guambía. Sin embargo, en algunas partes fueron tales los efectos negativos de esta actividad con la amapola
que la misma comunidad decidió hacerle frente. Fue el caso de la zona sur en los resguardos de Huachicono y Río Blanco, donde el cultivo y el negocio de la amapola había causado problemas sociales muy grandes, asesinatos, prostitución, una serie de dificultades para las familias indígenas, y la gente se organizó y la iniciativa la tuvieron las mujeres. Las mujeres indígenas dijeron: bueno, no vamos a tolerar más que esto se convierta en delito y en prostitución, y se pusieron al frente y con las mismas autoridades de los cabildos decidieron ponerle fin a esta actividad. Les tocó enfrentarse al principal negociador de la mafia que había ahí y que había matado ya mucha gente, y lo quemaron vivo en el resguardo de Huachicono. Ese fue el último acto para acabar con el negocio de la amapola en este municipio. Allá también los campesinos organizados en el Comité de Integración del Macizo, el CIMA, también empezaron a ver los efectos negativos de la amapola. Allá la guerrilla que había tenido influencia era el ELN en la zona del Macizo, en la zona de estos municipios de Bolívar, Almaguer, La Vega, San Sebastián, y no sé, yo creo que en eso ha cambiado, como decía Pedro, ha cambiado también la posición de esta guerrilla, pero en esos tiempos el ELN no estaba de acuerdo con los cultivos ilícitos, y entonces la gente influenciada por esta organización pues ayudó también a ponerle punto final allá al cultivo de la amapola. Claro que el motivo determinante para acabar con todos los cultivos de amapola fue que se rebajó el precio y ya dejó de ser negocio y ya se acabó el cultivo de la amapola, no solo donde la gente se organizó para resistirlo, sino en todas partes, porque ya no pagaban. La coca sí sigue existiendo, y no solo en zonas indígenas. Una de las zonas principales cultivadoras de coca en el Cauca es la zona occidental de municipios como se me olvidaron los dos municipios que quedan al occidente del Cauca. No es en la costa, es en la cordillera. Bueno, Honduras es un resguardo. En algunos resguardos del occidente, como en el municipio de Morales, como Honduras, intentaron, y hay otros dos resguardos allá, que son Chimborazo y Agua Negra. Allá las autoridades se opusieron a la entrada de la coca. En el de Honduras llegaron y fueron gente de Nariño y del Valle los que trataron de meter esos cultivos, y en parte lo han logrado, pero también el Cabildo se ha opuesto. En estas otras zonas limítrofes con Nariño, en la cordillera limítrofe con Nariño, también ha sido la guerrilla la principal impulsadora, pero esas son zonas campesinas, no son zonas indígenas. En el municipio de Caldono, allá se hizo de parte del mismo Cabildo y de la Guardia Indígena, se hizo un día de acción en contra de los cultivos de
de coca que había en el municipio de Caldono y sobre todo los que estaban en manos de negociantes externos que eran los que estaban, digamos, moviendo eso. Eso coincidió con la lucha contra la minería. Es interesante, digamos, por ejemplo, en algunas zonas del norte del Cauca, donde la amapola dejó de hacer negocio y la guerrilla tenía que ver con eso, después decidieron cambiar el de negocio y en vez de los cultivos ilícitos se dedicaron a la minería ilegal. Allá en el Cauca se rechaza tanto la minería legal como la ilegal, permitiendo el palequeo y minería artesanal. Pero la guerrilla también se apoderó de la minería ilegal y la gente se ha opuesto a eso. En Caldono, la misma comunidad que quemó unas dragas, logró sacar unas dragas del río Mondomo de minería ilegal, también hizo su acción para acabar con los grandes cultivadores de coca que se habían metido en contra de los intereses de la comunidad. Bueno, eso ha sido en parte la resistencia. No, repito, no para el pequeño cultivador que no se lo rechaza, pero sí de estas acciones, digamos, de mafias y de la misma guerrilla que manejaba el asunto. Ahora, la alternativa, como Pedro contaba en el caso de Bolivia y Perú, aquí en Colombia también se ha propuesto la posibilidad de la utilización, digamos, industrial de la coca para actividades lícitas. Allá en el Cauca hubo una iniciativa interesante en tierra adentro, concretamente en el resguardo de Calderas, donde se organizó una empresa para la Cocasec. La Cocasec fue una especie de gaseosa a base de coca, y también se pusieron a hacer vino de coca, galletas de coca y, digamos, aromáticas, ron, sí, exacto. Todo eso por parte de un resguardo indígena de tierra adentro, el resguardo de Calderas. Su odisea fue una verdadera odisea de muchos años con el INVIMA, a ver si lograban la aprobación del INVIMA para ese cultivo, y no lo lograron. Al fin lo que dio permiso, creo que el INVIMA, no sé si también el gobierno, es de que podían comercializar eso en los propios resguardos. Es decir, que solamente en las mismas comunidades indígenas les daban ese derecho. Pero con o sin legalización, yo creo que el gobierno terminó por tolerar hasta cierto punto la comercialización y la existencia de redes, de mercados de productos de coca. Yo aquí en Bogotá la otra vez vi en un centro comercial una serie de productos de coca. Algunos venían de allá, de Calderas tierra adentro, otros venían de otras partes. Pero yo creo que es algo que debe considerarse como una posibilidad, ¿no? Estamos muy lejos de Perú o de Bolivia para lograrnos una industrialización en forma, pero es algo que se debe mirar, evitar que sean las mafias las que dirijan, digamos, el negocio, y que sean las propias comunidades las que hasta cierto punto logren comercializar algunos de sus productos y intercambiar algunos de sus productos. Eso hoy en día entra en unos proyectos económicos
uno de los temas principales de la Organización Indígena del Cauca, y entre esos proyectos de producción se está incluyendo la coca para sus derivados, digamos, legales o que no sean para la cocaína. Entonces, desafortunadamente, mientras subsista el conflicto armado, va a ser muy difícil lograr como una forma adecuada de acabar con los problemas que esto trae. Por eso el movimiento indígena del Cauca le está apostando de lleno a que los diálogos de La Habana se logren, digamos, acabar con el conflicto armado, y regiones como Miranda, Toribío, Caloto, Corinto, que son epicentro del conflicto y donde la coca juega un papel importante, pues logren al fin salir de esa situación y haya una relativa paz para estas comunidades. Bueno, eso es lo que les quería transmitir sobre el Cauca. Gracias.